Hola, soy la contadora Verónica Mingarelli. Integro la Cátedra de Contabilidad 2 de la Universidad Nacional de La Plata. Estoy a cargo de la comisión número 3 y en el caso de hoy voy a dictar o voy a explicar el trabajo práctico número 7.1, que es Introducción al Ajuste Integral en forma virtual, porque bueno, como es sabido, estamos atravesando una pandemia a nivel mundial por el COVID-19 y por lo tanto no podemos dictar las clases en forma presencial, así que lo vamos a hacer de esta manera. Por supuesto que lo que les sugiero siempre a todos los alumnos, como les sugiero a los míos, que tengo en mi comisión, que por supuesto antes de empezar a ver la práctica, que recurran a la bibliografía y puedan leer todo lo referente al ejercicio que vamos a dar hoy, y por supuesto lo complementen con la clase de los adjuntos, que les va a venir de gran ayuda, les va a ser de gran ayuda. Bueno, vamos a introducirnos en la clase. Tenemos que saber, por supuesto, y partir de la norma básica de que la contabilidad está dedicada ampliamente a brindar la información contable, patrimonial y financiera del ente a los efectos de poder tomar buenas decisiones. Hasta ahora nosotros veníamos siempre hablando de una contabilidad tradicional en donde no se tenía en cuenta los efectos de la distorsión que provocaba la inflación. A partir de ahora, vamos a empezar, ya lo vimos, algo vimos en el trabajo práctico número 2, vamos a empezar a incorporar este elemento que es la inflación, y por supuesto, la inflación, para ello también tenemos que saber qué es la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Por supuesto que existen dos métodos a través de los cuales se puede registrar la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Tenemos por un lado el método directo y por otro lado tenemos el método indirecto, al cual vamos a abordar al mismo número o al mismo resultado. A través del método directo lo que tenemos que hacer es identificar todas aquellas partidas expuestas a la inflación, antiguamente llamadas monetarias, de manera tal de poder identificarlas, y en el caso de aquellos activos expuestos a la inflación, producen una pérdida del poder adquisitivo. La inflación produce la pérdida del poder adquisitivo, contrariamente a lo que produce en el pasivo sin cláusula de ajuste, que ocurre todo lo contrario a los activos. Vamos a empezar con el primer caso, que es un pequeño ejercicio de aplicación. Siempre les sugiero a todos los alumnos, por favor, que traten de leer en su mayoría todo el trabajo práctico para poder empezar a desarrollar. En este caso lo vamos a ir haciendo de a poquito, porque es un trabajo práctico donde hay 7 puntos en donde vamos a ir introduciéndonos y determinando cuáles son aquellas partidas expuestas a la inflación que sufren la pérdida del poder adquisitivo, de manera de poder determinar el RECPAM. RECPAM antiguamente se llamaba REI, que era resultado por exposición a la inflación, y hoy se llama RECPAM, que significa resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, porque bueno, hace unos años atrás en nuestro país no solo hubo inflación, sino también hubo periodos de deflación. Por eso es el nombre de RECPAM. Vamos al caso 1. Caso 1 nos pide: dadas las siguientes estructuras patrimoniales de cierre que se mantuvieron inalteradas desde el inicio del ejercicio, no hubo operaciones, se solicita determinar la existencia o no de RECPAM, resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, y el valor que corresponde, sabiendo que la inflación fue del 5% en todo el periodo. Fíjense, lo que tenemos que hacer en este caso es, vamos a ir tomando de a 3 casitos para ir luego a la práctica. Fíjense, en este caso tenemos, en el punto 1, caja, 1.000 pesos, bienes de uso, 5.000, pasivos en pesos sin cobertura, 1.000 pesos, pasivos en dólares, 1.000, patrimonio neto, 4.000. Tenemos que determinar cuáles son aquellas partidas que son las que sufren la pérdida del poder adquisitivo, y en este caso vamos a enunciarlas. Son todas aquellas partidas que se encuentran en el rubro disponibilidades en pesos, pasivos
en pesos sin cobertura y créditos en pesos sin cobertura. El resto de todas las cuentas son cuentas que no están expuestas por inflación y que no sufren la pérdida del poder adquisitivo. Por lo tanto, a través del método directo, identificando las cuentas que sí son monetarias o sufren la pérdida del poder adquisitivo, estamos en condiciones de determinar o cuantificar cuál es la pérdida o la ganancia en cada caso. Vamos al punto 2. Tenemos créditos en pesos sin cobertura 1000, activo expuesto a la inflación que sufre la pérdida del poder adquisitivo, bienes de cambio 5000, activo no expuesto a la inflación, pasivos en pesos sin cobertura 0, pasivos en especies 1000, patrimonio neto 5000. Y por último vamos al caso 3, en donde vemos caja en pesos 0, no tenemos activos que sufran la pérdida del poder adquisitivo determinables a través del método directo, inversiones temporarias en 1000, pasivos en pesos sin cobertura 1000, sí, en este caso tenemos que tenerlo en cuenta los efectos de la inflación, pasivos en euros 0 y patrimonio neto 5000. Vamos a la parte práctica. En la parte práctica vamos al caso 1. Vamos a compartir. Bien. Tenemos el punto 1, tenemos el punto 2 y el punto 3. En el punto 1 teníamos como activos expuestos a la inflación solo caja en pesos por 1000. Teníamos pasivos expuestos a la inflación en pesos sin cobertura 1000, tal que 1000 de activo menos 1000 de pasivo tenemos neto 0. Tal que si aplicamos el 5% de inflación, como les decía, que había sufrido a lo largo de todo el ejercicio económico, no vamos a tener ni pérdida ni ganancia, porque en ambos casos tenemos los mismos importes. Vamos al caso 2. En el caso 2 tenemos créditos en pesos sin cobertura, que son activos expuestos a la inflación y que sufren la pérdida del poder adquisitivo, 1000 pesos. Esos 1000 pesos, si le descontamos los pasivos en pesos sin cobertura, sin cláusula de ajuste o sin intereses, que son 0, tenemos 1000 pesos solo de activo. Tal que, si aplicamos el 5%, tenemos una pérdida en términos financieros de 50 pesos. ¿Qué quiere decir? Que esos 1000 pesos que yo tenía derecho a cobrar al inicio del ejercicio, al cierre del ejercicio o en moneda representativa al cierre del ejercicio, me van a representar 50 pesos menos. Es de ahí que lo llamamos que existe o hay una pérdida de 50 pesos. Vamos al punto 3. En el punto 3 tenemos caja en pesos 0, pasivos en pesos sin cobertura 1000, neto 1000 pesos. Tenemos pasivos expuestos a la inflación mayores que los activos. En este caso, si aplicamos el 5%, nos pasa exactamente al revés que en el caso 2, obteniendo una ganancia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros debíamos dinero al inicio del ejercicio, 1000 pesos, y hubo un 5% de inflación, si yo no tengo ninguna cláusula, ningún interés, ninguna indexación a lo largo de todo el ejercicio económico que empate a lo que es la inflación, en términos financieros, voy a haber ganado 50 pesos. ¿Está? Vamos a seguir con el resto del práctico. Vamos al enunciado. A ver. Acá estamos. En el punto 4, 5, 6 y 7, vamos a determinar en este ejercicio qué activos y qué pasivos son los que tenemos en cuenta los efectos de la pérdida del poder adquisitivo y cuáles no. En el caso 4 tenemos caja en pesos, 500 pesos. ¿Sufre la pérdida del poder adquisitivo? Sí. Activos intangibles, 5.500. ¿Sufre la pérdida del poder adquisitivo?
en donde determinamos el resultado por exposición a la inflación a través del método directo? No. Pasivos en pesos sin cobertura. ¿Sufre la pérdida del poder adquisitivo o se ve favorecido? Sí. Pasivos en especies, 1.000, no. Patrimonio neto, 4.000, no. Vamos a créditos sin coberturas del punto 5, 1.000 pesos. ¿Sufre la pérdida del poder adquisitivo? Sí. Bienes de uso, activo no expuesto a la inflación, no la padece. Pasivos en pesos sin cobertura, 500. En este caso, sí la tenemos en cuenta para el método directo. Pasivos en dólares, 1.500, no es el caso, y patrimonio neto tampoco. Y acá tenemos dos casos que son totalmente opuestos, en donde en el punto 6 tenemos 6.000 pesos en Banco Nación en pesos 50 corriente. Por supuesto que este es un activo expuesto a la inflación y sufre la pérdida del poder adquisitivo. Lo mismo ocurre con el pasivo en pesos sin cobertura, es un pasivo expuesto a la inflación. Y el punto 7, totalmente opuesto al punto 6, nos dice que caja tenemos 0, pasivos sin cobertura en pesos tenemos 0, y el resto que tenemos nominado tanto en bienes de uso como en pasivos en euros y patrimonio neto son cuentas que pertenecen a rubros que no se encuentran expuestos a la inflación. Vamos a la resolución de esta parte práctica, en donde vamos a ver el punto 4, 5, 6 y 7. Fíjense, en el punto 4 tenemos caja por 500, pasivo sin cobertura en pesos 1.000, y tenemos 500 pesos en donde el pasivo expuesto a la inflación supera al activo. Aplicando el 5% nos da una ganancia de 25 pesos. En el caso siguiente tenemos exactamente al revés. Créditos sin cobertura, activos expuestos a la inflación, superan al pasivo en 500 pesos y por supuesto, al tener mayor cantidad de activos que superen, tenemos 25 pesos de pérdida. En el punto 6 tenemos 6.000 pesos en activos expuestos a la inflación y 6.000 pesos en pasivos en pesos sin cobertura, también expuestos a la inflación, lo cual nos da un neto de 0, no tenemos ni pérdida ni ganancia porque estamos empatados. Y lo mismo sucede en el caso 7, en donde no tenemos ni caja en dinero en efectivo, ni créditos en pesos sin cláusulas de ajuste, ni pasivos en pesos sin cobertura. Por lo tanto, no tenemos ni ganancia ni pérdida en este caso. En este pequeño caso, lo que estuvimos viendo es, a través del método directo, cuál es la pérdida o la ganancia directa del poder adquisitivo cuando enfocamos cuál es la inflación sobre aquellas partidas que pertenecen a rubros que sí están expuestos a la inflación. Ahora lo que vamos a ver en la segunda parte de este práctico es, partiendo del estado de situación patrimonial del ejercicio número 6, en donde vamos a primero a tener que determinar cuáles son aquellos activos y pasivos expuestos y no expuestos a la inflación, la determinación del RECPAM a través de los dos métodos, a través del método directo, que es ajustando o viendo cuál es la inflación sobre aquellos activos y pasivos que sufren o padecen la inflación, sufren la pérdida del poder adquisitivo, y a través del método indirecto, en donde determinamos y ajustamos sobre todas aquellas partidas no expuestas a la inflación. En contrapartida, utilizamos la cuenta RECPAM y por ende vamos a ver y vamos a observar que tanto a través del método directo como el método indirecto llegamos a obtener el mismo resultado. Vamos a leer primero el enunciado. Que es la parte B del práctico, y dice así. Tomando como base la situación patrimonial inicial al 31 de diciembre del 2012, planteada en el TP número 6, suponiendo que durante el ejercicio 2011 no se llevó a cabo ninguna operación y que la inflación del año fue del 5%, se pide determinar el RECPAM 1.
mediante el cálculo de la desvalorización de las partidas expuestas a la inflación, método directo, y 2, mediante la reexpresión de las partidas no expuestas a la inflación, método indirecto. Vamos a ver la parte práctica. En la parte práctica, vamos al caso B, y en el caso B vamos a empezar a resolver. Primero, fíjense que yo les había dicho al inicio del ejercicio, teníamos al cierre, mejor dicho, del ejercicio del 31 de diciembre del 2010, teníamos el rubro disponibilidades, créditos, bienes de cambio y bienes de uso que hacían al total de un activo de 40.000 pesos. Por otro lado teníamos cuentas por pagar, por 1.000, patrimonio neto, 39.000. Lo que primero tenemos que hacer para sacar o para obtener el resultado por la exposición a la inflación, o RESPAM, resultado por la exposición ante los cambios del poder adquisitivo de la moneda, es primero determinar cuáles son aquellos activos y pasivos expuestos a la inflación. En este caso, no sé si lo recuerdan, pero les he dicho que antiguamente se los llamaban rubros monetarios y no monetarios. En este caso tenemos el rubro disponibilidades por 5.000, créditos por 2.000 y otra partida expuesta a la inflación es la cuenta cuentas por pagar del pasivo por 1.000 pesos. De esta manera, lo que tenemos por hacer, si hacemos la desvalorización de aquellas partidas expuestas a través del método directo, tenemos disponibilidades por 1.000, créditos sin cláusula de ajuste o indexación o sin cobertura por 2.000, total del activo expuesto a la inflación, 7.000 pesos. A ello le tenemos que detraer las cuentas por pagar, que es el pasivo expuesto a la inflación, por 1.000. De manera tal que nos queda 6.000 pesos del activo, o 6.000 pesos netos entre lo que es el activo y la diferencia del pasivo. Al tener esos 6.000 pesos y le aplicamos el porcentaje de la inflación, volviendo un poquito al ejercicio de aplicación que estuvimos haciendo hace un ratito, obtenemos 300 pesos de pérdida, que ese es el resultado por la exposición a la inflación, o la pérdida del poder adquisitivo por tener mayor cantidad de activos que de pasivos expuestos a la inflación. Vamos a ver el método indirecto. A través del método indirecto lo que hacemos es, primero, determinar todas aquellas partidas no expuestas a la inflación. En cuanto a las partidas no expuestas a la inflación, tenemos bienes de cambio por 13.000, bienes de uso por 20.000 y capital social por 39.000. Las otras tres partidas que se encuentran en el estado de situación patrimonial corresponden a partidas expuestas a la inflación que intervienen en el método directo. En este caso, solo tenemos, a través del método indirecto, 3 partidas o 3 rubros que tenemos que ajustar. En este caso tenemos el rubro bienes de cambio, que su valor origen era 13.000. Lo primero que tenemos que hacer es anticuar las partidas. ¿Qué significa anticuar las partidas? Ver cuándo fue la fecha origen de esas partidas. En estos 3 casos, las partidas fueron en enero del 2010. Nos quedó algo de la resolución del trabajo práctico del año anterior. Las 3 partidas estaban al inicio del ejercicio, o al cierre del ejercicio anterior. Con lo cual, lo que hizo o lo que debió hacer la empresa es reexpresar esas partidas. ¿Y cómo se reexpresan esas partidas? Aplicando el coeficiente corrector, que en este caso es 1,05, donde 1 representa al capital, en este caso 13.000, en este caso 20, en este caso 39, y 0,5 es el 0,55% de inflación que hubo a lo largo de todo el ejercicio económico. De manera tal que, si multiplicamos para el caso de bienes de cambio 13.000 por 1,05, obtenemos el valor origen reexpresado, que en este caso es 13.650 pesos. De manera tal que, si restamos
al valor origen reexpresado obtenido el valor origen de la partida que estamos ajustando, vamos a obtener una diferencia, y esa diferencia es el famoso RECPAM, o resultado por exposición a la inflación. Vamos al asiento. ¿Qué asiento vamos a hacer? Fíjense que de 13.000, ahora nuestros bienes de cambio en moneda, representados en moneda de poder adquisitivo a fecha de cierre, ahora van a valer 13.650 pesos. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un asiento en donde incrementamos nuestros bienes de cambio con saldo deudor en 650 pesos, contra la cuenta RECPAM, resultado positivo, 650 pesos. De la misma manera ocurre con bienes de uso, donde multiplicamos o corregimos la partida por el coeficiente de 1,05, obtenemos 21.000 pesos. 1.000 pesos es la diferencia en la cual tenemos que incrementar nuestros bienes de uso, y el asiento que vamos a registrar es bienes de uso a RECPAM por 1.000 pesos. Por último, lo que vamos a registrar es la cuenta con saldo acreedor de capital social, que de 39.000 multiplicado o corregido por el coeficiente corrector 1,05, obtenemos 40.950 pesos, siendo 1.950 pesos la diferencia entre el valor origen reexpresado menos su valor origen. ¿Qué vamos a hacer? Incrementamos el capital social en 1.950 pesos contra la cuenta resultado negativo RECPAM por 1.950 pesos. Acá hay una particularidad. Estamos apuntando la cuenta capital social, pero como esta cuenta siempre tiene que quedar al valor de origen, al valor aportado originalmente, se va a utilizar otra cuenta que se le denomina ajuste al capital o ajuste al valor nominal de capital, y su naturaleza es de patrimonio neto. Vamos a mayorizar la cuenta RECPAM. Tenemos saldo acreedor, 650 pesos por el ajuste de los bienes de cambio. Saldo acreedor, 1.000 pesos por el ajuste a los bienes de uso. Y saldo deudor, 1.950 pesos por el ajuste al capital social. Si terminamos de mayorizar la cuenta, nos va a arrojar un resultado de 300 pesos de pérdida, con lo cual dejamos comprobado que es el mismo valor que obtenemos si ajustamos directamente a aquellas partidas que sufren la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, esta es la primera parte del práctico, donde vimos los dos primeros casos o ejercicios de aplicación para introducirnos un poquito en lo que sería lo que es el ajuste integral. Por supuesto que estoy a disposición de ustedes por cualquier consulta o por cualquier temita que no hayan comprendido bien en esta explicación. En una próxima clase o en una próxima etapa vamos a ver la segunda parte con la tercera parte del práctico, donde vemos y nos introducimos en lo que es el ajuste integral.